Hoy vamos a hablar del único objetivo que necesitas en fotografía de viaje y no es el 24-70 f2.8. La gran mayoría de fotógrafos te va a recomendar el 24-70 como único objetivo y es algo que entiendo porque cubre un amplio rango de focales, es súper versátil, es luminoso. Pero desde mi punto de vista como fotógrafo de viajes centrado en el retrato etnográfico, creo que el 24-70 tiene tres problemas fundamentales. El primero de todos es el precio. Estamos hablando, si nos ceñimos a la referencia de Sony, que es con lo que trabajo yo, el 24-70 f2.8 GM2, que es el nuevo, cuesta 2.400 euros. Esto es algo que para un solo objetivo es mucho dinero. Podemos encontrar alternativas, es cierto, pero ya estamos hablando de una óptica que es en general muy cara. El segundo es el rango focal. Con un 24-70 te quedas corto de tele. Por ejemplo, si quieres comprimir una escena de calle, no vas a tener teleobjetivo suficiente. Si quieres hacer un retrato sin ser demasiado invasivo, si quieres mantener una distancia prudencial para que la persona pueda sentirse cómoda y estar relajada, con un 70 mm te vas a quedar corto de teleobjetivo. Y el tercero es el peso, 695 gramos si hablamos del Sony 24-70 GM2 f2.8, que para ser un objetivo que te deja sin teleobjetivo, pues es un peso bastante considerable. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Pues déjame decirte que existe un objetivo que pesa un poco menos, cuesta menos de la mitad, y ofrece un 50% más de rango focal, con lo que nos va a permitir resolver el 95% de las situaciones que nos vamos a encontrar en fotografía de viaje. Estoy hablando del 24-105 mm f4. Un objetivo que pesa 663 gramos, es decir, 32 gramos menos que el 24-70 y que además te ofrece 35 milímetros más de rango focal. En cuanto al precio se refiere, lo puedes encontrar por unos 1.000 euros en la tienda oficial, así que posiblemente lo conseguirías más barato en otras tiendas, lo cual es bastante menos de la mitad de lo que cuesta el 24-70 f2.8. Vamos, que con la diferencia prácticamente te puedes pagar otro viaje. Y con este objetivo tienes cubierto el gran angular, la focal media, incluso un telecorto. Vamos, que prácticamente tienes todo lo que necesitas en una sola óptica, y no solo eso, sino que aquí está la diferencia entre salir a la calle con total libertad o salir pensando en si deberías de haber cogido otro objetivo. Vamos con el primer argumento a favor de este 24-105 f4, que es la versatilidad focal que nos ofrece. Como puedes imaginar, la parte baja del rango es compartida. Con un 24 mm tenemos prácticamente resuelto el 90% de las situaciones de paisaje y de arquitectura. Es cierto que no es un ultra gran angular, no tenemos un 16, pero con 24 mm podemos apañarnos bastante bien. En cuanto a focales medias, fotografía de calle, fotografía documental, tenemos esos 35-50 milímetros que tanto se parecen a lo que ve el ojo humano y que tanto me gustan a mí para la fotografía de calle. Y si nos vamos a la parte alta del rango focal, es un 85-105 milímetros, es el teleobjetivo, es el rango ideal para fotografía de retrato. No solo porque nos permiten no deformar la cara, sino porque nos dan cierta distancia del sujeto que nos va a permitir hacer que la persona siga sintiéndose cómoda mientras le hacemos un retrato, cosa que de lo contrario con un 70 milímetros deberíamos de acercarnos bien o en su defecto recortar un poquito para no meterle la cara en las narices a la persona retratada.
y eso nos va a permitir que la persona salga mucho más relajada en lugar de estar así toda tiesa con una expresión de incomodidad que va a hacer que el retrato pierda mucha vida. Vamos ahora con el segundo factor a favor del 24-105 y es viajar ligero. El 24-105, como os decía, pesa 32 gramos menos que el 24-70. Algo que puede parecer una nimiedad, son 30 gramos de nada. Pero si en lugar de comparar un objetivo con el otro nos ponemos en un modo más realista, cuando sales de viaje con un 24-70, gran parte de los viajes te vas a plantear la necesidad de llevarte un teleobjetivo. En ese supuesto vas a coger o un 70-200 o un 100-400 y esto va a hacer que te metas 1,5 kg de más en la mochila, además de, por supuesto, gastarte de 1.000 a 2.000, 3.000 euros dependiendo del objetivo zoom que cojas para cubrir ese rango del teleobjetivo. Sin embargo, el 24-105 te va a permitir viajar con una sola óptica, algo que ya en sí mismo es muy cómodo, es poco peso, llevas una cámara, un solo objetivo y algo muy importante y que a veces no se tiene en cuenta es que nos va a permitir pasar de hacer una foto de 24 o 35 milímetros a de repente meter ese zoom a 105 milímetros y hacer una foto que estaba un poquito más lejos o hacer un retrato rápido sin tener que cambiar de objetivo. Y muchas veces esto te va a evitar perder fotografías. Una alternativa sería llevar dos cámaras, una con el 24-70 y otra con el 70-200, pero aquí ya estamos hablando de muchísimo más peso, de muchísimo más gasto, y sí que es algo que funciona muy bien, lo he contado en otros vídeos, pero en la práctica acabas agradeciendo viajar mucho más ligero. Y aquí viene la gran pregunta, que será el tercer argumento. Claro, pero el 24-70 es f2.8 y el 24-105 es f4. Hay un factor de luz. Uno tiene el doble de luz que el otro. Es cierto, esto era un argumento muy válido hasta hace unos años, pero desde mi punto de vista, desde hace poco ha dejado de ser un problema como tal este f4 y vamos a ver por qué. El 90% de las fotografías que vas a hacer durante tus viajes van a ser desde el amanecer hasta el anochecer. Si empezamos en hora dorada ya tenemos luz, con lo cual de hora dorada en adelante cada vez vamos a tener más luz y vamos a hacer la gran mayoría de fotografías durante el día. El 90% de tus fotos las vas a hacer a plena luz del sol. Esto quiere decir que el f2.8 no te va a valer para nada porque vas a tener que cerrar el diafragma f4, f5, 6, de modo que en el 90% de los casos estamos en un empate técnico. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando necesitamos luz? Si estamos en un interior o si cae la noche, es cierto que vamos a echar de menos ese f2.8. El f4 nos va a obligar a poner el doble de ISO, pero hay algo que ha cambiado en los últimos tiempos y todos habéis oído hablar de ello, es la inteligencia artificial. A día de hoy, con las cámaras modernas, yo puedo tirar con una Sony A7 IV a 12.800 de ISO sin preocuparme por el ruido. ¿Por qué? Porque después en la edición, con Lightroom, con Photoshop o bien con cualquier software de edición, hay una opción de eliminar ruido con IA. Y si te das cuenta, ha mejorado tanto la calidad de estos programas que no se sufre tanto la ISO como se sufría hace 10 años. De modo que el f4 a día de hoy no es tan problemático como lo era hace unos años, así que el problema de la luz prácticamente ha desaparecido. Así que con un solo objetivo, con el 24-105, puedes resolver el 95% de las fotografías en tus próximos viajes. Así que antes de comprar tu nuevo equipo, piénsatelo bien porque puedes ahorrarte muchísimo dinero, además de ahorrarte cargar con bastante más peso del habitual. Espero que te haya gustado el vídeo, déjame en los comentarios cuál es tu rango focal favorito, qué objetivos te gusta utilizar
y dale like si te ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.